Y este es el momento del análisis capital. Ya saben que la Reserva Federal de Estados Unidos se enfrenta a nuevos desafíos debido a la estrategia cambiante de los aranceles del presidente Donald Trump, que ha generado una importante agitación en los mercados, especialmente en los mercados de bonos. Una situación que ha generado ya preocupaciones sobre inflación, crecimiento económico y la estabilidad financiera de los Estados Unidos, que parece, esto último en particular, palabras mayores. Algunos expertos creen que podría requerir o empujar a la Reserva Federal para intervenir si fuera necesario estabilizar la economía. Hay alertas de bancos de inversión que hemos escuchado en los últimos días. Goldman Sachs o JP Morgan, por ejemplo, han emitido alertas sobre los riesgos de recesión crecientes y la potencial necesidad de que la Reserva Federal se vea obligada a actuar para estabilizar las condiciones financieras de la economía. Compras agresivas de bonos podría ser una opción. Hay más opciones. Ya saben que Goldman Sachs ha elevado la probabilidad de recesión ahora mismo al 35% debido a los aranceles. JP Morgan está calculando un 60% de probabilidad de recesión, incluso que afecte al resto del mundo. Y bancos europeos como el Deutsche Bank sugieren que la Fed sí que podría necesitar aplicar algunas compras de emergencia de bonos del Tesoro si la volatilidad persiste. Pues en esta escena vamos a dar la bienvenida a Capital Radio al director de la División de Estudios de la Reserva Federal de San Luis, don Carlos Garriga. Don Carlos, gracias por acompañarnos. Bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias. Empecemos por aquí, por los bonos americanos. La tensión alcista de los rendimientos que hemos visto los últimos días, ese 4,5% que llegó a tocar el 10 años y que rebasó, ¿hasta qué punto presiona a la política de la Reserva Federal? La Reserva Federal, cuando está pensando en las tasas de interés, está pensando más en las tasas de interés a corto plazo. Lo más lejano sería la tasa a 2 años, que a veces se ha dicho que es lo que captura mejor la posición de la política monetaria. Entonces, lo que pasa a 10 años depende de muchas variables. En la medida que las expectativas de inflación, sobre todo las de más de 2 años o de 5 en adelante, estén relativamente ancladas al objetivo del 2%, la Reserva Federal lo que determina es que cualquier variación en la tasa de retorno o el precio de los bonos está más ligadas a factores de largo plazo que están más allá del alcance de la Reserva Federal. Expectativas de crecimiento, expectativas de política, tanto fiscal como política de comercio internacional, como mencionabas tú, temas de geopolítica, etcétera, etcétera. Entonces, el impacto es más cercano a lo que sería el largo plazo, entre 3, 6, 12 meses, incluso 2 años. Entendido. ¿Qué herramientas, le voy a preguntar, don Carlos Garriga, qué herramientas podrían considerarse por la Reserva Federal para estabilizar los mercados si la situación llegara a complicarse? Me refiero, si siguen subiendo los rendimientos de los bonos por ventas masivas. Bueno, son temas que se han mencionado públicamente y no voy a revelar nada nuevo. Es decir, la preocupación de la Reserva Federal siempre es el funcionamiento de los mercados de liquidez, donde no hayan problemas. Y eso es un poco distinto de fenómenos que puedan pasar asociados a el reequilibramiento de carteras globales, tanto de bonos como de otros activos. Es decir, si hay un realineamiento de la cartera de agentes internacionales externos, esto van a ser temas que están más ligados a variables fundamentales y menos ligados a variables de corto plazo. Si son temas ligados a que en algún momento es necesario inyectar liquidez, la Reserva Federal, como proveedor de liquidez de último término, va a estar operando como ha operado históricamente. Hoy en día tenemos dentro del sistema dos palancas nuevas, una para proveer liquidez en mercados internacionales a través de la facilidad de FIMA, y luego tenemos otra internamente en la cual los intermediarios financieros pueden depositar colateral a cambio de liquidez y tienen una banda bastante ancha, todo más allá de las palancas tradicionales. Entonces, la Reserva Federal, en teoría, tiene suficientes recursos y herramientas para lidiar con problemas de liquidez en corto y medio plazo. Me gustaría preguntarle, don Carlos Garriga, por un intangible, que no sé si en la División de Estudios lo
estudian también o lo consideran también, ¿es posible que la deuda soberana de Estados Unidos esté perdiendo parte de su reputación como activo seguro? ¿Puede la debilidad incluso del dólar ser también una posible imagen de esta gran referencia histórica que ha sido hasta hoy, en los últimos siglos, Estados Unidos? Esta es la pregunta del millón que todo el mundo se está planteando. Obviamente son temas que hemos estudiado a nivel interno porque es importante tener una noción de qué implicaría esto, pero yo diría que no creo que sea el objetivo de esta administración perder el papel de la moneda soberana a nivel global y yo entiendo que son temas que se van a utilizar, como se ha dicho públicamente, para mejorar la posición del comercio internacional en los próximos años y yo entendería que estos son temas que se resolverían en la segunda mitad de este año. Uh-huh. Observando la escena a través de los indicadores diferentes, no cabe duda de que es muy compleja. Tomemos algunas referencias cercanas. El índice de condiciones financieras de Estados Unidos en el peor nivel que hemos visto desde mayo del año 2020, el año de la pandemia. Bancos de negocios como Goldman Sachs reduciendo el pronóstico de crecimiento de la economía americana al 1% para este año y subiendo al mismo tiempo la perspectiva de inflación hasta el 3,5%, lo que está claramente muy por encima de los objetivos de la Reserva Federal. ¿Cómo puede trabajar la Fed para encontrar un equilibrio entre esas tres fuerzas que pueden moverse en dirección contraria? Apoyar el crecimiento al mismo tiempo que controle la inflación, importantísimo, y se mantenga la estabilidad financiera. Obviamente, la gran discusión del momento es qué impacto inflacionario pueden tener los aranceles y a qué frecuencia. Uno puede manejar frecuencias cortas en un mes, un trimestre, 2 trimestres. Estos son fenómenos que, dado la complejidad que tiene la cadena de producción y distribución a nivel global, se pueden alargar fácilmente más allá de 6 meses, incluso llegar a un año. Y no sería sorprendente que viéramos que los efectos de cambios no solo en los costes de comerciar, sino en la distribución global de producción y distribución impactan el precio de bienes finales y bienes intermedios y al mismo tiempo que afectan las cantidades. De forma que lo que podíamos estar observando es un aumento transitorio y eso que la palabra transitorio es una palabra que ha estado quizá sobreutilizada en los últimos años, que pudieran exceder la frecuencia de un año. También vimos durante la pandemia que se utilizó el concepto de inflación transitoria quizá en exceso de un año y obviamente es lo que nos podemos enfrentar hoy en día, que en el año tanto 25 como mitad del 26 podamos tener la inflación por encima del objetivo y una vez se vayan resolviendo todo este tipo de situaciones, las cosas vuelvan a converger a niveles de inflación cercanos a lo que tenemos. Las palabras en economía y más cuando hablan los bancos centrales son muy importantes. Tiene usted toda la razón, señor Garriga. Hay una palabra que ha aparecido en algún momento en las discusiones, estanflación. Obviamente es una palabra que se recupera de los años 70, años 80, se ha utilizado internamente y externamente. Nosotros lo que siempre argumentamos es que en cualquier periodo en el cual la tasa de crecimiento es inferior al 2%, 1,8%, la economía está creciendo a un nivel inferior al nivel histórico. Entonces, es cierto que cuando hay periodos de reajuste, sobre todo de cambio estructural, se pueden producir situaciones en las cuales el crecimiento se pospone, incluso puede detenerse durante varios años. Lo vimos en los años 70 con el cambio del patrón oro, donde se acabó la conversión con el metal y eso generó una década en la cual hubo mucha volatilidad, tanto interna como externa, porque en el fondo lo que se hizo es cambiar las reglas del juego. Y podemos estar en una situación en la cual el cambio en las reglas del juego, no solo en relación a lo que sería el comercio internacional a nivel global, el cambio también en el sistema de pagos y cuáles son las monedas preferidas por los agentes internacionales a la hora de realizar transacciones en bienes y servicios, se estén cambiando.
la gente pueda percibir que ciertas monedas, como mencionabas tú antes, tengan un cierto componente de riesgo, al menos en los próximos años, y prefieran utilizar transacciones en otro tipo de moneda. He mencionado tú, el euro siendo una de las cuales ha subido en valor en los últimos días o semanas, o podría ser el yen o alguna otra moneda. Entonces, vamos a ver qué impacto tiene esto. Es decir, hay una cierta analogía con los años 70, no quizá tanto con la parte de esta inflación, sino con el cambio de las reglas del juego. Lo que puede ocurrir es que, en este caso, el cambio sea mucho más rápido que lo que vimos en los años 70. Hoy en día, la información fluye mucho más rápido. En anteriores conversaciones recuerdo, señor Garriga, que hablábamos de cómo se iban desacoplando las intervenciones de los bancos centrales de todo el mundo, cómo iban tomando distintos ritmos según el propio comportamiento de las economías. ¿Tenemos ahora factores nuevos que van a hacer que esta distancia o diferencia de visiones y de actuaciones de los bancos centrales sea todavía, provoque una brecha mayor? Bueno, históricamente uno tiene que pensar que los shocks que han afectado a las economías han ocurrido a diferente frecuencia. El shock de la pandemia fue un shock que afectó a la economía global y obligó a los bancos centrales inicialmente a lidiar con un incremento de la tasa de desempleo que ha ocurrido en todos los países y luego apareció la inflación. Entonces, la secuencia de cascada de primero el desempleo y luego la inflación ha generado una coordinación debido a las circunstancias. La recuperación post-pandemia ha sido bastante desigual, con la economía americana quizá siendo la más beneficiada saliendo de la pandemia, en la cual el crecimiento fue superior a la media histórica, mientras que en otras zonas en el globo la recuperación fue mucho más desigual. En la europea continental, en la parte europea, en el continente, fue mucho más lenta, también pasó en Gran Bretaña, también lo hemos visto un poco en el caso de China, donde el crecimiento después de la pandemia ha sido bastante lento, han necesitado muchas intervenciones a todos los niveles, principalmente fiscal, ha habido también un poco de estímulo monetario. Entonces, obviamente, ahora estamos lidiando con una situación desigual en el punto de partida en el cual se están renegociando las nuevas reglas de juego a nivel comercial. Entonces, es normal que el desacople sea todavía mayor porque estamos todos los bancos centrales en una situación distinta en donde se asienta la economía, tanto en términos de inflación como tasa de crecimiento, como mercado laboral. Y es normal. Y en algunos bancos centrales el tipo de cambio también es un componente importante de la misión del Banco Central, no tanto en el Banco Central Europeo, diría, como en la Reserva Federal. Por último, y siguiendo también esa vocación y compromiso de enseñar a entender el mundo a nuestros oyentes y espectadores, voy a ofrecerle una imagen, don Carlos Garriga, 5 jinetes, no los voy a llamar del apocalipsis, pero son 5 jinetes que cabalgan ahora mismo sobre la economía del mundo. Y le voy a preguntar, de los 5 jinetes, ¿a cuál cree usted que habría que temer más? El primero es el mercado de bonos, su volatilidad o las ventas masivas. El segundo, la inflación creciente que traen los aranceles. El tercero es la propia desaceleración de la economía global o, quién sabe, una recesión económica. El cuarto, las turbulencias financieras generalizadas en los mercados de todo el mundo. Y una quinta, más de economía real, los riesgos comerciales globales. De esos 5 jinetes, ¿cuál le parece el más peligroso? Gran pregunta. Yo no sé si realmente las 5 áreas son peligros reales. Es cierto que la mayoría de instituciones financieras han aumentado el riesgo de recesión. Cuando uno mira modelos de recesión, uno puede ver que la probabilidad ha crecido sustancialmente. También hay que ser consciente de que la mayoría de estos modelos también sufren de generar falsos positivos, muchas situaciones en las cuales la probabilidad emerge debido a incertidumbre o debido a noticias negativas que nunca se manifiestan en una recesión. Entonces, uno los tiene que realmente considerar con mucho cuidado. A mí me cuesta ver en el horizonte cercano, en el año 25, que en la segunda parte la economía entre en barrica y veamos una recesión.
Lo que sí que sabemos es que cuando hablamos con las empresas, la mayoría respecto a la inversión de capital, incluso investigación en desarrollo y nuevas ideas, están en un modo de pausa para ver cómo se resuelve la incertidumbre, y entonces en la medida que esta pausa se prolongue sí que podemos esperar una cierta desaceleración económica. Obviamente hay una cierta conexión entre el mercado laboral y la inversión. Parte de la inversión es complementaria con la contratación de empleo, otra parte sí que sustituye. Entonces vamos a ver cómo se manifiestan en los próximos meses todas estas variables económicas. Pero en principio yo diría que soy un poco más optimista que la mayoría de gente. En general es muy complejo predecir recesiones con cierta certeza, y lo que sí que sabemos es que en el momento en el cual las empresas empiecen a despedir trabajadores y hacer ajustes de plantilla, va a ser complicado que estos ajustes sean de medio calado. En general, al menos en Estados Unidos, cuando las empresas empiezan a ajustar plantilla, es un fenómeno que es bastante generalizado, y la tasa de desempleo sube como un cohete y luego baja en cierta forma como un paracaídas mucho más liviana. Entonces yo diría que el punto más importante a mirar en relación a estos 5 jinetes que has mencionado sería la dinámica del mercado de trabajo, que está muy relacionado con las inversiones de capital. Si uno empieza a ver un debilitamiento del mercado de trabajo en términos de contratación y de ajustes de plantilla, uno debería estar preocupado con lo que viene en los próximos 2 trimestres económicos. Muy bien. Don Carlos Garriga, director de la División de Estudios de la Reserva Federal de San Luis. Gracias por responder a las preguntas de Capital Radio. Le deseamos un buen día. Un placer. Muchas gracias.